El día de hoy empezaremos con otro de los contenidos previstos para este seminario virtual en innovación en recursos hídricos y va a ser una sesión muy interesante como podrán ver en el desarrollo de esta tarde. Sin embargo, previo a iniciar con la sesión, vamos a dar un espacio para que Héctor Espinosa de Funcagua nos cuente un poco sobre la organización. Todavía no veo a Héctor que se ha conectado y entonces en breve iniciaremos con él y si no, pues empezaremos la sesión y luego cuando Héctor se logre conectar, tomaremos un espacio para que él nos cuente un poco sobre lo que trabaja la organización Puncagua en Guatemala. Justo aquí está. Buenas Muy tardes, Héctor. buenas tardes, ya estoy por acá, perdón por la demora. No, ningún problema. Gracias por, por acceder. Solo te, te voy a dejar también ser coorganizador para que puedas compartir tu pantalla. Y como un preámbulo para todos, ya le estábamos contando a los participantes. Héctor Espinosa es el coordinador técnico de Funcagua, que es una organización sin fines de lucro que trabaja específicamente en el departamento de Guatemala, en el área metropolitana, y es una persona con mucho conocimiento, con mucha trayectoria en estas temáticas, algunas de ellas por su propia capacidad y, y sabemos de que lo que está haciendo esta organización es un modelo para que muchas otras organizaciones a nivel latinoamericano y del mundo puedan hacer para ayudar a los ciudadanos a comprometerse con el mejor manejo de los recursos hídricos y sobre todo en el fortalecimiento de políticas públicas y crear gobernanza para que esos recursos hídricos estén ahora y en las próximas generaciones con nosotros. Entonces, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Héctor, por acceder y aceptar nuestra invitación para que nos cuentes un poco más sobre la organización. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. En realidad, en principio, agradecido por el espacio de poder contarles un poco al respecto de lo que hacemos en la Funcagua, de cómo las actividades que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo, pues han venido contribuyendo no solo a la recarga hídrica de la región metropolitana, sino también a la sensibilización de las personas que en conjunto hacen esa región metropolitana y que definitivamente juegan un papel importante, principalmente porque son entes que demandan agua y que obviamente esa relación pues también nos lleva a nosotros a pensar en actividades que permitan mantener un equilibrio entre esa capacidad de la región para aportar agua y esa satisfacción de la demanda, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros realmente poder hacerlo. Y en este me permiten, en este tiempo que me permiten, voy a compartirles. Por favor, solo me confirman si la presentación se ve y si se ve en pantalla completa para yo poder comenzar y estar tranquilo con eso. Sí, estamos todos perfecto, gracias. Se escucha y se Perfecto, mira muy muchas bien. gracias. Voy a tratar de ser muy breve, pero muy claro en transmitirles algunas de las actividades que hemos venido haciendo como fundación. Y para comenzar, pues hablarles un poquito del contenido. Básicamente transmitirles al respecto de quiénes somos como Funcagua, qué hacemos, por qué lo hacemos, ¿verdad? Porque es un tema muy importante y las actividades pues que la Funcagua ha venido haciendo a lo largo de estos 3 años que tiene de haberse constituido legalmente como asociación. A pesar de que los trabajos
han venido desarrollándose desde el 2011, ¿verdad? No fue sino hasta el 8 de marzo del 2017 que la Foncagua se constituye como una fundación legalmente y a partir de ahí con personería jurídica pues comienza a generar impactos también en alianzas y asociaciones con otras entidades que tienen el mismo fin y persiguen los mismos objetivos. De esa cuenta, contarles un poco al respecto de que la Foncagua es un fondo de aguas. Es un fondo de aguas que forma parte de la Alianza Latinoamericana de Agua. Pero actualmente hay 25 fondos de agua creados en Latinoamérica y 14 fondos en proceso de creación. A nivel de Centroamérica, únicamente la Foncagua en Guatemala y en Costa Rica están ejerciendo funciones. Y lo interesante de esto es de que el fondo es una entidad que promueve, ¿verdad? Un fondo de aguas en su concepción más general es una entidad que promueve mecanismos financieros y de gobernanza para favorecer la seguridad hídrica de una región determinada a través de la articulación de voluntades, de acciones, de actores y de políticas que en conjunto permitan pues alcanzar ese objetivo propuesto. Y la Foncagua en ese sentido cumple un papel muy importante porque dentro de los fondos de agua a nivel de Latinoamérica es uno de los pocos que es metropolitano. Eso significa de que tiene una presión mucho más grande, ¿verdad? Por el recurso que cualquier otro fondo, que cualquier otra región. Y el tema de la Foncagua, pues no es la excepción, es un fondo de aguas metropolitano en donde de acuerdo a varios estudios que hemos realizado nosotros, a estimar de que hoy en día en la región metropolitana se extrae de 4 a 5 veces más de agua que la que se puede recargar, ¿verdad? Entonces es un tema, pues obviamente que nos pone en déficit, ¿verdad? A nivel de balance hídrico y eso preocupa, ¿verdad? Y nosotros lo hemos podido constatar a través de la medición de pozos municipales, que en un momento les voy a comentar como parte de las actividades que hacemos. Entonces es eso, ¿verdad? Son fondos de agua que promueven mecanismos de financieros y gobernanza para pues lograr la anhelada seguridad hídrica. Pero, ¿qué hacen los fondos, verdad? O sea, al final, no solo promover esas alianzas y esos mecanismos financieros y de gobernanza, sino también convocar a los distintos actores, usuarios del agua, usuarios y beneficiarios del agua. Yo creo que el concepto beneficiario nos empodera más, ¿verdad? Porque todos usamos el agua y eso nos convierte en beneficiarios. Nos impulsa a nivel de fondo a generar investigación científica para con base en ella poder tomar decisiones y promover proyectos de infraestructura verde que de alguna manera generen armonía con la naturaleza, pero que cumplan la función de poder también aportar al balance hídrico en términos favorables y facilitar inversión, costo-beneficio en proyectos relevantes. Y es esa la articulación de los fondos y ha venido estableciéndose a través de la alianza una dinámica muy bonita, porque los fondos de alguna manera van compartiendo sus experiencias y van socializando esa manera o esa mejor manera de establecer una estructura de gobernanza al respecto del agua, en función de todas las características pues, que cada uno de los países tiene. ¿Y por qué lo hacemos? Pues obviamente lo hacemos porque creemos que es importante y oportuno que en la región metropolitana de Guatemala pues se garantice la seguridad hídrica, ¿verdad? Y que el agua esté disponible para todos, ¿verdad? Cuando así la necesiten en cantidad y calidad. Y impulsamos y promovemos una seguridad hídrica con soluciones basadas en la naturaleza, ¿verdad? Y eso es pues cómo logramos esa capacidad de las sociedades para lograr un manejo exitoso e integral de los recursos y servicios hídricos para cubrir sus necesidades. En ese contexto, la Foncagua se ha propuesto trabajar en 12 de los 17 municipios del departamento de Guatemala, los 12 que ustedes ven en color azul, principalmente por factores económicos, en el sentido de que el 40% del PIB nacional se genera en esos municipios y porque la presión del recurso ahí es mucho mayor por la densidad de población que hay, pero también, ¿verdad? Trabajamos en el área de Xayapixcayá, de Chimaltenango,
y los municipios que ocupan o tienen territorio dentro de esas microcuencas. De esa cuenta, comentarles que la ciudad de Guatemala importa, por decirlo de alguna manera, al menos el 30% del agua que consume de Chimaltenango, principalmente de estas cuencas de Sayá-Pixcayá. Entonces es importante pues resaltar la importancia de ese acueducto nacional para la seguridad hídrica de la ciudad de Guatemala, que juega un papel importante. En ese sentido, entonces, ya ir avanzando un poquito al respecto de las actividades que hacemos como Funcagua. Son realmente muy varias y muy diversas, ¿verdad? Desde capacitaciones, hemos trabajado el tema de sistemas de captación de agua de lluvia, la protección de nacimientos, la educación ambiental a través de nuestro programa de educación que le hemos denominado La Gota Viajera. Tenemos proyectos de restauración y reforestación. Hacemos servicios técnicos, ¿verdad? Y trabajamos mucho con EPS y tesistas de grado y posgrado para desarrollar las líneas de investigación que nosotros tenemos establecidas dentro de una línea de investigación hídrica que tratamos de impulsar y de reflejar en nuestro plan estratégico por el cual nos debemos y hacia el cual pues enfocamos todos nuestros esfuerzos. Y una actividad bandera, por decirlo así, que nos ha caracterizado en la Funcagua es el monitoreo de los pozos municipales de los municipios que hoy en día forman parte de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur, excepto el municipio de Guatemala que recientemente se incorporó. Entonces les voy a contar un poquito al respecto de cada una de ellas. Actualmente tenemos, gracias a fondos de Alemania, ¿verdad? Un proyecto en las partes altas de Chinautla, específicamente en la microcuenca Las Vacas y Las Cañas, en donde estamos promocionando varias actividades. El proyecto lo que busca principalmente es la restauración de al menos 80 hectáreas de bosque, ¿verdad? Que se constituye como zona de recarga hídrica para los municipios del sur de la región metropolitana, y pues ahí hemos impulsado hasta la fecha la siembra de más de plantas en coordinación con asociaciones locales, y hemos promovido la generación de empleo, ¿verdad? Jornales locales para que puedan ser ellos mismos quienes se encarguen de esos procesos de revegetación. La protección de nacimientos, como ustedes podrán ver la fotografía, hemos contribuido con la circulación de los nacimientos, ¿verdad? Porque son nacimientos que están, en el caso de San Antonio de las Flores, que ustedes ven la fotografía ahí, son 4 nacimientos que abastecen a más de 4,000 familias, y el agua que se capta y se distribuye ahí, pues abastece y satisface las necesidades de uso y consumo de todas esas personas. Por lo tanto, nosotros nos esforzamos porque la calidad de esa agua, pues obviamente sea de primera y esté dentro de los parámetros de la norma Coguanor 29001, que es al respecto de agua potable. También realizamos in situ la calidad del agua de esos nacimientos para tener una radiografía de qué es lo que está consumiendo la gente, y pues obviamente aforamos también esos nacimientos para entender la dinámica de los mismos durante el año y predecir cualquier déficit que se pueda tener en una época de sequía prolongada. Todas nuestras actividades las hacemos partiendo de un monitoreo fotográfico. Nosotros monitoreamos de alguna manera de esa forma las áreas. Monitoreamos antes de intervenir y después de intervenir, siguiendo el monitoreo fotográfico, que es básicamente tomar fotografías en los diferentes puntos cardinales a una misma altura, a un mismo grado de inclinación, para pues 6 meses y 1 año después regresar, tomar esas mismas fotografías y tener la evidencia del antes y el después. De esa cuenta, pues algunas de las plantas que hemos establecido este año y que se encuentran creciendo en las áreas altas de esas microcuencas. Esto correspondiente a este proyecto que tiene una duración de 2 años. Entonces estamos de hecho la próxima semana por establecer una cuadrilla de bomberos forestales. La idea es dejar esa capacidad instalada en la comunidad para que sean ellos los que puedan responder de buena manera a cualquier conato de incendio que se presente y que tengan el equipo y los conocimientos necesarios para hacerlo. Entonces es una de las líneas que hemos venido trabajando. También el tema de los SCAL, ¿verdad? Hemos desarrollado al momento 7 SCAL, principalmente instalados en escuelas en 6 municipios de la región metropolitana de Guatemala. Este que ustedes ven acá está ubicado
Lomas de Rustrián, en Villacanales. Es una bolsa que se sella siguiendo un proceso de termofusión. Seguramente Alexander en la sesión pasada les habló un poquito al respecto de los trabajos que él hace y no dudo que hayan visto también algunas bolsas. Esta particularmente tiene una capacidad de 17,000 litros y abastece una demanda de 40 niños, ¿verdad? En esta escuela. Y pues algunas características importantes, el tema de los techos, la vida útil de los SCAL está puesta en los techos y en la limpieza que tengan. Entonces es importante pues obviamente que se puedan dar mantenimiento. Nosotros hemos establecido estos SCAL y hemos creado un comité de agua integrado por los profesores y los padres de familia para que se hagan cargo del mantenimiento de los SCAL, principalmente en esta época en donde los niños pues no están en la escuela. Entonces es importante que esas primeras lluvias se dejen pasar y que haya gente responsable que pueda contribuir con ese mantenimiento. Entonces ha sido un poquito esa dinámica. No se ha promovido la captación del agua de estos SCAL para consumo, más sin embargo se han hecho análisis y se han demostrado que está dentro de los rangos pues, de agua potable. Pero se les proporcionó a cada escuela un ecofiltro para que puedan hacer un uso más seguro de esa agua y puedan ahí sí utilizarla para consumo. Uno de los productos pues, grandes que hemos venido realizando ya desde hace 3 años es el monitoreo de pozos en estos por lo menos 135 pozos municipales, ¿verdad? Distribuidos en 6 municipios. Y lo que hacemos es generar este tipo de información. Se pueden dar cuenta en la imagen del lado derecho superior, es un perfil piezométrico que responde a la imagen del lado izquierdo superior. Y ustedes ven puntitos de diferentes colores. Lo que pretendemos es darle conocimiento a las personas o a la población en general de que a través de estos perfiles puedan interpretar de mejor manera los pozos. Esos puntos que ustedes ven ahí son pozos. Los puntos verdes son pozos que han ganado en sus niveles estáticos y dinámicos. Los puntos amarillos son los que han experimentado descensos interanuales entre el nivel estático que tiene o 1, ¿verdad? En términos de metros. El puntito rojo habla de pozos que han descendido entre un año y otro más metros. Entonces, al asociarlo cualitativamente a través de una lógica de semáforo y tener los valores abajo, como ustedes lo pueden ver en la tabla, en donde, por ejemplo, en Misco, el pozo Sacó Chiquito, en la lluviosa, experimentó un descenso de 19.60, considerado en esa escala cualitativa como extremadamente. ¿Verdad? Entonces, esa dinámica nosotros queremos establecerla realmente para que los tomadores de decisiones puedan recibir esa información sin tener complicaciones en interpretarla y para tomar decisiones. De la misma manera, Sacó Chiquito, vean ustedes en la imagen 019, este es un histograma que permite conocer la evolución de las mediciones que nosotros hemos hecho de ese pozo. Y lo interesante ahí es que si ustedes ven, hay 2 barritas, una a nivel estático y una a nivel dinámico. El nivel estático, y se lo voy a explicar más detenidamente en unas diapositivas adelante, el nivel estático hace referencia al pozo cuando está apagado y el nivel dinámico hace referencia al pozo cuando está encendido. El color celeste que ustedes ven ahí, que está próximo a esa línea roja es la profundidad de perforación del pozo. Entonces, Sacó Chiquito, de acuerdo a los estudios que nosotros hemos hecho y en comparación a un estudio de 1978 que realizó el INSIBUME, en 40 años ha descendido 400 a razón de 40 metros año. Y vean ustedes su columna de agua, estando encendido el pozo que está muy próximo a su nivel de perforación. Eso da alertas y luces de que es un pozo que muy probablemente pronto va a llegar a presentar dificultades o incluso va a dejar de funcionar. Este estudio que ustedes ven ahí, que está disponible en la página web de la FONCAGUA también, comparó ese estudio que les comento del 78 elaborado por el INSIBUME con una campaña de monitoreo que hizo la FONCAGUA en 2018. Y pues resultaron pozos extremadamente críticos que, como Sacó Chiquito en Misco, pues evidenció descensos exagerados y poco pues favorables para pozos que operan. El 95% de los pozos que monitoreamos operan 24/7, ¿verdad? No tienen descansos. Y pues obviamente cuando hay descensos tan pronunciados eso preocupa.
Este mapa que ustedes ven acá es un mapa de flujo, de líneas de flujo y líneas equipotenciales que muestran puntos de carga y de descarga de agua subterránea y que se ha modelado usando interpolación pues a través de las mediciones de profundidad que hemos tenido. Misco es el municipio que nos ha representado pozos mucho más profundos, increíblemente casi cerca de los 1.500 metros. Pero entonces es pues obviamente una alerta grande y cada vez hoy está costando mucho más llegar al nivel freático, pues obviamente porque los pozos, el agua subterránea se está agotando. Nosotros medimos de esta manera los pozos, esa es una sonda piezométrica luminosa que al momento de ingresar y tener contacto con el agua, pues emite un sonido y nosotros ahí estimamos en la regla graduada, pues obviamente el nivel que tiene. Para el efecto, pues requerimos el piezómetro, ese tubo PVC que ustedes ven en donde ingresa la cinta, ¿verdad? Para poder hacer la medición de nivel estático y nivel dinámico. Este estudio pues se realizó con la colaboración de Mancomunidad Gran Ciudad del Sur y creo que ha sido un referente para el tema de monitoreo de aguas subterráneas en la región metropolitana. Acá está lo que les comentaba. Este es el nivel estático y nivel dinámico, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es llegar con esta sonda a los pozos, introducir la sonda en el piezómetro, pedirle al operador que apague el pozo. Nos han hecho el favor de pagarlo entre 20 y 30 minutos. Por eso nosotros hablamos de un nivel estático parcial, porque la literatura dice que deberíamos de apagar el pozo por lo menos 24 o 48 horas para poder realmente tener el nivel estático del pozo. Más sin embargo, como son pozos que no pueden descansar, obviamente por la demanda constante que tienen, pues con 20 minutos nosotros logramos de alguna manera tener un dato que nos da alertas para entender la dinámica de funcionamiento de ese pozo. Y este es como estos son como los pasos de nuestro sistema de monitoreo, ¿verdad? Generamos la información a través de la medición in situ que hace un técnico nuestro directamente en los pozos, procesamos y analizamos toda esa información y pues obviamente la divulgamos de diferente forma. Previo a eso, como ustedes se darán cuenta, en los pasos 1 y 2, pues hay mucha gestión, no se puede llegar solamente a los pozos a medir, hay una logística entre los trabajadores de la mancomunidad y los trabajadores principalmente de las municipalidades. Es una tarea que la realiza Funcagua, Mancomunidad y Municipalidad. Nosotros ponemos técnico y sonda, la mancomunidad todo el apoyo logístico y administrativo y la municipalidad pues los operadores de pozo, los acceso a ese pozo y el vehículo y el conductor para poder moverse a tomar todos esos puntos, ¿verdad? Es una tarea realmente compleja, pero hemos tenido la satisfacción de que al día de hoy pues hemos logrado monitorear 135 pozos, ¿verdad? En época seca y 135 o 34 en época lluviosa y eso nos da un promedio de 224 monitoreos al año. Entonces, estos son los municipios de Mancomunidad Gran Ciudad del Sur en los cuales hemos venido trabajando. Interesante el caso de Amatitlán, ¿verdad? Que hasta en el 2019, como ustedes ven ahí, los 6 pozos que tenemos referenciados, pues solo uno de ellos tiene piezómetro. Entonces, a pesar de que quisiéramos hacer el análisis, pues vemos con dificultad de que los demás pozos no tengan esa herramienta para medir. Pero aquí creo que es muy oportuno este tema, hablando de innovación del agua. Como ustedes se pudieron dar cuenta, el monitoreo que nosotros hacemos debe de ser in situ y debemos de garantizar de que el técnico vaya al pozo y con la sonda tome los niveles. Más sin embargo, con esta pandemia, ¿verdad? Que nos imposibilitó la oportunidad de que el técnico vaya a hacer la visita, pues nos dimos a la tarea de buscar la manera de cómo obteníamos o seguíamos obteniendo esos datos sin necesariamente que nuestro técnico pues esté en campo con la gente de las municipalidades. Y de ahí surgió una alianza estratégica con una empresa experta en telecomunicaciones para comenzar a poder ensayar monitoreo de pozos en tiempo real. Entonces estamos ya generando esa información, tenemos ya varios dispositivos a prueba y tenemos también más adelante les voy a mostrar una plataforma que nos permite visualizar en tiempo real esa información que se está generando. Entonces hemos estado en ese proceso, esta es la plataforma, se llama Verde Más Agua, ustedes ingresan a la página de la Funcagua y ven ahí la opción de poder entrar a Verde Más Agua y ahí ustedes van a encontrar toda la información de los pozos que hemos generado
distribuida a nivel de histogramas, a nivel de perfiles, tanto mancomunidad como por municipio, todos nuestros proyectos SCAL, la protección de nacimientos. Si ustedes se dan cuenta aquí, la plataforma tiene varios componentes, los mapas base. Ustedes pueden jugar con las cuencas y pueden saber en dónde están esos pozos haciendo influencia, hacia dónde descargan. O sea, yo creo que vale la pena poder explorar la plataforma y poder, pues obviamente, utilizarla para muchas cosas. El tema verde que ustedes ven ahí, esa referencia a proyectos de reforestación, nos hemos dado la tarea de registrar todas las iniciativas de reforestación que se estén haciendo y poder mapearlas dentro de esta plataforma. La idea es que nosotros podamos lograr restaurar 17,000 hectáreas que en nuestro plan de conservación hemos identificado como potenciales para poder ser intervenidas. Entonces la sumatoria es esa. Los usuarios o interesados pues dan clic en esta opción que ustedes tienen aquí para poder ingresar sus coordenadas y se despliega una ficha técnica en donde ustedes meten su proyecto y pues después de una fase de validación ya el proyecto queda visiblemente dentro de la plataforma. Entonces los invito de verdad a que puedan experimentar y explorar la plataforma y que puedan sumarse a ella. Y además que nos sigan en las redes sociales. La FUNCAO acaba de lanzar actualmente una campaña de monitoreo de pozos participativos, en donde invita a los residenciales, a las empresas, a los condominios que estén interesados en que la FUNCAGUA le monitoree de forma gratuita, pero confidencial sus pozos, pues que se puedan acercar a nosotros. La idea es poder generar un universo de pozos que sea representativo de la región metropolitana y que nos permita tomar decisiones al respecto de lo que pueda pasar en el uso y consumo de esa agua que proviene del agua subterránea. Y para finalizar, comentarles que también hacemos entre las actividades que tenemos propuestas de consultoría y estudios técnicos, ¿verdad? Entre temas de monitoreo de pozos que nos han solicitado, análisis de factibilidad ecológica, análisis económicos de servicios ecosistémicos, mejoramiento de la calidad del agua. Actualmente estamos trabajando en Fraijanes una propuesta para mejorar la calidad de agua de una quebrada. También tenemos proyectos de reforestación y mantenimiento y hemos escrito algunas otras propuestas de revegetación de linderos, principalmente para estabilización de taludes. Entonces ha sido mucho de lo que hemos venido trabajando y otras actividades técnicas en las que hemos estado participando es que nos piden apoyo para monitorear pozos, nos piden apoyo para capacitaciones, sí, cómo interpretar los resultados de los monitoreos de pozos en un SIG y cómo generar resultados oportunos. Hemos acompañado visitas de campo. En Tecpan estuvimos visitando el astillero municipal. Hay mucho interés ahí de poder conservar esa área que está realmente muy bien conservada. Hemos también participado en algunos otros espacios con temas de socializar nuestro sistema de monitoreo y así es pues en términos generales como hemos venido brindando, digamos, apoyo al tema en la región metropolitana de Guatemala. Entonces yo me quedaría por ahí, creo que me pasé todavía unos minutos, pero muchas gracias por su atención y si existiera pues alguna pregunta, alguna inquietud, con todo gusto. Muchísimas gracias, Héctor. Fascinante el trabajo que hacen y sobre todo para muchos de los participantes del seminario que están estudiando todavía en la universidad y sobre todo también para Saúl Espino de la empresa municipal de agua de Esquipulas. Yo creo que es muy interesante ver lo que ustedes hacen y sobre todo una palabra clave que dijiste al inicio de la intervención en ver más a los usuarios como beneficiarios del recurso hídrico. Yo creo que el trabajo de Funcagua es- tiene muchísimo potencial de trascender y agradecemos mucho el esfuerzo de todos ustedes. Yo no sé si alguien quisiera hacerle alguna pregunta a Héctor antes de que le demos espacio para que descanse. Otra cosa que me parece interesante, Héctor, que hablas
que el 95% de los pozos están trabajando las 24 horas todos los días de la semana o del año. Eh, es algo que pasa en muchas ciudades del mundo, lo mismo. Y yo te quería hacer una consulta, y yo sé que ese es un tema que pasa poco en ciudades como la de Guatemala, pero por ejemplo, no tenemos un censo real de cuántos pozos hay en el área metropolitana, ni siquiera en el país como nación. Y creo que pocas naciones del mundo saben cuántos pozos hay perforados en su metraje cuadrado territorial. Sí, nosotros, de hecho, que hemos estado cerca con el tema de la medición de pozos, hemos sido prudentes en estimar un número de pozos porque desconocemos en realidad la cantidad de pozos que puedan haber. Imaginen ustedes de que cada edificio realmente en la región metropolitana representa un pozo propio, ¿verdad? Eso es un punto de partida que nos puede dejar sorprendidos al respecto de la cantidad de pozos que puedan haber. Nosotros hemos estado tratando de impulsar algunas actividades a nivel, iniciativas a nivel municipal, porque obviamente carecemos de un marco legal que ordene pues claramente el tema del uso y el aprovechamiento del recurso en Guatemala, pero es un poquito difícil, ¿verdad? Porque al final está muy ligado también a la voluntad política y sin voluntad política cualquier iniciativa, por muy buena que sea, no podría llegar a tener el suficiente eco para hacerla una realidad. Y dentro de esas iniciativas, pues obviamente el tema del inventario de los pozos, al menos dentro de las zonas críticas de ciertos municipios. Fíjense que un caso particular de un pozo en Villanueva, nos pudimos dar cuenta, ellos nos solicitaron monitoreos mensuales, nosotros hacemos 2 monitoreos al año, uno en época seca y uno lluviosa, pero ellos nos pidieron mensuales porque sentían que el pozo no estaba respondiendo adecuadamente. Pero resulta de que cuando nosotros hicimos esas mediciones, ciertamente en plazos de 3 meses, de 2 meses, el pozo venía descendiendo gradualmente 23 o 25 metros. Entonces son preguntas que uno se hace porque son pozos que abastecen a grandes cantidades de hogares. Y resulta, la conclusión que llegamos es de que habilitaron varios pozos alrededor de ese pozo, ¿verdad? En un lapso de un año, y ese consumo, nosotros le decimos como ese análisis de radio de influencia, ¿verdad? Estaba dañando la producción de ese pozo municipal y obviamente el caudal iba descendiendo. Pero si no se tiene conocimiento de eso, es muy difícil poder gestionar obviamente el recurso. No, no se puede. Pero es eso, muy cierto, no se tiene idea de cuántos pozos hay y creo que va a ser muy difícil poder establecerlo al corto plazo. Claro, claro. Sí, sí, yo sé que en algunas naciones que pasaron leyes de agua hace muchos años, que han logrado como parte de esos requisitos de poder perforar un pozo, o sea, hay que llevar un control de todas las unidades que están sacando, tanto a nivel industrial como residencial. Pero en Guatemala eso todavía está un poco difícil de que pase en el futuro cercano. Cercano, claro. Sí, Eduardo López hacía una pregunta que no estoy seguro si Eduardo se conectó un poquito después de que Héctor Espinosa de Foncagua se había conectado, pero nos pregunta en qué zonas o en qué zonas de Guatemala trabajan. Entonces le hicimos la observación que solo ustedes están concentrados en el área metropolitana de la ciudad de Correcto. Guatemala. Pero luego nos pregunta específicamente en qué zonas. Y entonces de repente, si pudieras volver a proyectar el mapa donde marcas todos los municipios e incluso la, la conexión con Chimaltenango, por ejemplo, tal vez ayudaría a Sí, sí, concentrar. claro, con mucho gusto, así le muestro. Nosotros trabajamos en 12 de los 17 municipios de la región metropolitana de Guatemala, porque como les comentaba, ahí vemos concentrado un poquito más del 40% del PIB, ¿verdad? Y es una región que en densidad poblacional es muy alta, ¿verdad? Entonces, pues, acá está. Son 12 municipios los que están en azul,
¿verdad? Y la región de Chimaltenango, comprendida por las microcuencas Ayapixcayá. Esa es nuestra área de influencia. Entonces, tratamos de promover el monitoreo de pozos en todos esos municipios, pero vamos poco a poco. Creo que ahorita tenemos 135, no tenemos en la ciudad capital, porque cuando iniciamos la ciudad capital, el municipio de Guatemala, no pertenecía a la mancomunidad Gran Ciudad del Sur. Correcto. Entonces, dentro de nuestro plan de trabajo del 2021, está pues tener pozos de monitoreo en los otros municipios que ustedes ven arriba y especialmente en la ciudad, ¿verdad? Porque no tenemos pozos de monitoreo ahí. Excelente, Héctor. Muchísimas gracias por el espacio para los que se conectaron un poco después del inicio. Hoy Héctor Espinosa, que es participante del seminario y que trabaja en la fundación, en Funcagua, Fundación para el Agua. ¿Así es o no? Fundación para el Agua. Fundación para la Conservación del Agua de la Región Metropolitana. Claro, nos compartió esta increíble presentación sobre el trabajo que están haciendo y las temáticas en las que se han enfocado para ayudar a conservar el recurso hídrico del territorio donde hay más población en un país centroamericano como Guatemala y para poder entender cómo garantizar este suministro para las generaciones futuras. Así que muchísimas gracias, Héctor, nuevamente por aceptar nuestra invitación y les extendemos a cualquier otra persona que esté tomando el seminario que tuviera un proyecto o una idea interesante sobre innovación en agua, que por favor nos lo cuente para dar un espacio en las sesiones que nos quedan. Muchas gracias, Héctor. Con mucho gusto. Estoy a la orden. Entonces, para pasar al contenido de nuestra sesión de hoy, solo estoy teniendo... Perdón, ahora sí. Quisiera solo hacer algunas referencias de algo que posiblemente de todos los contenidos que veamos pueda ser el que tenga más impacto en el consumo de agua dulce o el consumo hídrico en todo el mundo. Y como ejemplo, porque la mayoría estamos en este territorio, en Guatemala, decidimos escoger este mapa que ya lo habían visto en algunas de las sesiones iniciales, es el mapa de cobertura forestal de Guatemala y nos vamos a enfocar un poco en este territorio. En este territorio, en el último siglo, se ha dado una transformación bastante amplia de cambio de uso de suelo. Este territorio en la costa pacífica de Guatemala hace 100 años posiblemente tenía la cobertura forestal como la ven en el norte del territorio del país. Y esa cobertura forestal es una selva tropical que empezó a inicios del siglo XX, quizá a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, a transformarse a ser una zona bananera. Y esas plantaciones crecieron muchísimo en varias zonas quizá más próximas a México. Luego se cambia ese cultivo o se transforma en algunos casos a plantar algodón. El algodón tiene una proliferación enorme en esa zona pacífica de Guatemala hasta posiblemente los años 60, 70, y que hay problemas con plagas y luego muchos de los agricultores empiezan a disponer, a utilizar esas tierras como tierras para crecimiento de pastos para ganado y posteriormente empieza a entrar la caña de azúcar, que es esta gramínea que aparece por aquí. Si ustedes se imaginan en el uso del agua de Guatemala, la mayor cantidad de agua dulce que se consume en Guatemala es para la irrigación de este mínimo porcentaje del territorio nacional que está produciendo el azúcar para consumo interno, pero sobre todo para la exportación. Entonces, en ese pequeño territorio, que no es tan pequeño, pero será tal vez el 10% del territorio nacional,
se consume la gran mayoría del agua a través de sistemas de riego de, de aspersión con enormes caudales y enormes cantidades de presión a las que se tienen que empujar el agua con mucha presión para llegarle a muchísimos metros a distancia. Y este diagrama de referencia puede ser muy variado de territorio en territorio. Por ejemplo, Chile, Honduras puede tener algo similar o distinto y tampoco es tan preciso porque hay mucha información que articular, pero podríamos estar pensando que la mayor cantidad del agua, tal vez el 90% de una nación, que con una economía agrícola se usa para la irrigación de campos. Tal vez un 3 a 5% el agua residencial o el agua que se usaría, como nos está explicando Héctor en su presentación, de parte de pozos municipales o algunas otras fuentes municipales. Y luego un porcentaje similar para la industria o las industrias que transforman algún producto y que necesitan el agua para algunos de sus procesos. Y algunos otros usos quizá es menor. Pero entonces, ahorrar agua en la irrigación de la agricultura parece que es uno de esos objetivos muy importantes que tiene la humanidad para resolver en estas próximas décadas y en el próximo siglo. Y para eso hay muchísima innovación. Nosotros en la oficina, a pesar de que somos arquitectos y si hemos trabajado algún proyecto que tiene que ver con situaciones agrícolas, no es necesariamente nuestra fortaleza, pero hemos hecho bastante investigación para entender que algunos de estos mecanismos pueden ser soluciones importantes para minimizar ese gran consumo de agua. Esto podría ser uno de esos sistemas que no son necesariamente tan eficientes porque hay mucha evaporación del agua que se está irrigando, como dijo Héctor en su presentación, casi que 24/7. Pero dentro de estas tecnologías han habido algunas increíbles ideas aportadas en el último siglo y son las que trataremos de tocar en la sesión que inicia hoy para, para que ustedes se lleven algunas pinceladas de cuáles pueden ser esas mejores propuestas para hacer el riego más eficiente y sobre todo para poderlo complementar con algunas lecturas y otros documentos que les vamos a subir a la plataforma Educope de la cooperativa COSAJO Esmicope. Entonces, evitar este tipo de irrigación de aspersión en zonas muy cálidas donde la mayor cantidad de agua se evapora es uno de los principales propósitos de utilizar sistemas de riego eficiente. Y aquí les pusimos algunos de esos sistemas que hay que tener en cuenta, hay que conocer y los tocaremos en esta sesión. Sobre todo empezando por uno que pareciera que es del futuro, pero sin embargo es un sistema de riego que empieza hace cientos o miles de años en algunas civilizaciones humanas. Y, y lo que necesitamos en el tema de riego es volverlo más eficiente, no es usar el agua de una forma vasta, sino entender cuándo la planta necesita el agua, cuándo tenemos que ser muchísimo más cuidadosos en cómo disponerla, en qué momento disponerla. Y ese tipo de información es algo que va generando esa optimización del uso hídrico en la agricultura que hace maravillas con el resultado de las cosechas o de lo que estemos en busca a la hora de estar dispensando este recurso hídrico. Pero entonces les decía que uno de esos primeros es la hidroponía, que en Estados Unidos en los años 30 un, un ingeniero le pone este nombre vinculando al agua y a los cultivos en la lengua griega, pero que sobre todo busca utilizar el agua para trasladar nutrientes para las raíces de las plantas. Y por ejemplo, los aztecas ya estaban usando un sistema de este tipo en las chinampas en el lago Tenochtitlan hace varios siglos,
Y exactamente es lo que se estaría haciendo un invernadero hoy día con alta tecnología. Es no necesariamente usar grandes cantidades de suelo, sino algún sustrato que retiene esa humedad, pero que también ayuda a retener minerales, nutrientes, fosfatos, nitrógenos y alguna otra necesidad que pueda tener el cultivo específico que estemos trabajando. Y entonces, no necesariamente es una tecnología nueva, pero sí es una que ha pasado a volverse algo muy importante para la producción de cultivos intensivos de alimentos para la humanidad en el último siglo, o por lo menos en el último medio siglo. Y es el principio de, como están viendo estas cebollas, de crecer sin ningún grano de suelo, sino es estar permitiendo que este crecimiento reticular de las raíces se aproveche de los nutrientes, por supuesto proporcionándoles suficiente sol o luz que pueda incentivar la fotosíntesis. Entonces hay muchísimos tipos de sistemas de hidroponía más residencial o de una forma vertical. Se transforman usualmente tuberías de PVC donde hay perforaciones que se permite que la planta pueda estar suspendida. Pero hay muchísimos sistemas que ustedes pueden encontrar y les vamos a incluir alguna literatura para que vean algunos diseños específicos, incluso algunos que ustedes mismos pudieran aplicar en sus espacios y en sus residencias. Hay variantes de estos sistemas, sobre todo para usar algún tipo de substrato o algún tipo de material que permita que las raíces estén más contenidas y no tan dispersas, pero eso depende mucho del cultivo en el que estemos trabajando. Y entonces la hidroponía básicamente se vuelve un circuito cerrado del agua donde hay poca evaporación y donde uno puede estar agregando el nivel del agua necesario para asegurarse que las plantas estén constantemente recibiendo el agua, pero sobre todo los nutrientes. Y hay sistemas bastante avanzados para poder hacer estas plantaciones muy eficientes y eficaces, poder generar producción muchísimo más rápido que si estuviera en el campo, estar cubiertas por cubiertas plásticas o de vidrios en invernaderos para maximizar la humedad, la temperatura y que estas plantas tengan un crecimiento óptimo en condiciones donde rara vez entran bacterias, insectos o algunos otros patógenos que puedan afectar los cultivos. Y sobre todo, en los últimos años ha tomado muchísimo auge para la producción de algunas legumbres que no tienen ningún contacto con insecticidas o herbicidas y que se pueden considerar en un supermercado o en un mercado como cultivos orgánicos. Y eso, por supuesto, le sube el precio al producto que esté en venta y también le da una certeza al comprador, al consumidor y al lugar que lo esté vendiendo de que son productos que no están siendo regados con aguas residuales o algún otro tipo de agua que pueda traer algunos patógenos que se trasladen a esos cultivos. Entonces, en las lecturas que van a ver, va a haber información más profunda de este tema para que puedan expandir a los que les interese. Pero este es uno de esos primeros elementos de revolución desde los años 30 para acá, que los Estados Unidos desarrolla un poco con más inversión alrededor de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a producir alimentos para los soldados que estaban peleando la guerra. Claro, pueden haber estos sistemas en exteriores, no están destinados a estar solo en el interior de un espacio, pero en el exterior tienden a no tener los mismos resultados de si uno puede controlar el clima, la humedad y también el contacto directo con algunas plagas o insectos. Pero se adaptan a poder ser versátiles tanto en interiores como exteriores. Y un concepto que sale de la hidroponía en los últimos
más o menos 15 años, que es la hidroponía social. Y es tener este tipo de plantación o de producción agrícola, idealmente en ciudades, en las cubiertas o en los tejados de algunos edificios o viviendas en las ciudades, y donde en una agricultura intensiva, sin la necesidad del suelo, una familia, un pequeño grupo de familias puedan producir alimentos sin tener que estar trayendo grandes cantidades de suelo. Y entonces la hidroponía social es otro de estos elementos importantes que vemos que irán tomando más auge en estos próximos años a raíz de que, como nos dimos cuenta en la pandemia de este año, algunas veces dependemos de esos productos alimenticios que vienen de las áreas rurales de los países, y muchos países del mundo en los primeros meses de la pandemia sufrieron no poder tener ese recurso alimenticio cercano a las ciudades. Entonces las ciudades van a tener que reinventar sus procesos de manejo del agua, pero sobre todo también reinventar sus procesos de producción agrícola y aprovechamiento de ese recurso hídrico para producir alimentos lo más cercano a donde los estamos consumiendo. Otro increíble avance en eficiencia hídrica, en riego para la agricultura, sale en los años 60 de una empresa en Israel que lo vamos a ver un poco más adelante. Es una empresa que repiensa un poco la utilización del agua para hacerlo de una forma más constante, no tal vez tan abundante, pero más constante, y garantizando que esa gota a gota que está cayendo cerca de la raíz de una planta eleva el nivel de humedad y mantiene muchísimo más constante el suministro de agua y nutrientes para una planta que está regando con grandes cantidades en momentos dispersos. Y entonces hay muchísimos sistemas de riego, desde esos que empiezan en los años 60, que se comercializan ya masivamente en los años 70, pero que pueden reducirse a una escala y a un costo tan pequeño como este, que puede costar cuestión de tal vez $1 o menos de $1, un sistema que podría muy bien utilizarse en un contexto doméstico y que tiene algunas alternativas, algunas variantes. No tiene que ser la salida de la gota directamente como este sistema, sino hay otras en las que uno puede focalizar la salida de la gota para llevarla más cercano al espacio donde uno quiere. Y entonces hay sistemas tan simples como este cuando estamos hablando de riego por goteo, pero esta es la empresa israelita que en los años 60 transforma el principio de utilizar el riego por goteo a nivel del mundo, y ahora tienen presencia literalmente casi que en todos los países del mundo con sus productos. Lo que han logrado hacer desde los kibbutz de Israel, que son estas granjas productivas que han utilizado mucho en Israel, es poder transformar suelos con cero nutrientes en suelos productivos donde se concentra esa humedad, donde la planta la necesita y donde, a diferencia de lo que vimos al inicio con las plantaciones de caña de azúcar, donde tenemos que bombear el agua a cientos de metros de distancia de donde está saliendo el recurso hídrico a través de bombas, usualmente con motores de combustión interna. Aquí queremos tener poca presión y estar calculando muy bien la cantidad de humedad que está recibiendo cada planta. Y esa garantía de humedad y constancia cerca de donde están las raíces de la planta son las que transforman la producción y también la cosecha que pueda sacar la planta, pero en algunos casos se utilizan sistemas de riego por goteo para flores, no solo para productos de consumo, sino también para flores o plantas ornamentales, o incluso
viveros forestales. Hay muchísimas empresas a nivel del mundo que trabajan esta tecnología, muchísimas empresas que están innovando con algunos dispositivos, pero es otra vez, esta empresa israelita, la que hace algunos 20 años presenta este sistema, que es un sistema familiar de baja presión para riego por goteo, buscando esa posibilidad que familias o pequeñas plantaciones puedan confiar en esa seguridad alimentaria de tener sus cultivos con una irrigación constante y no necesariamente usando muchísimas más agua, sino focalizando el uso del agua. Y estos sistemas son sistemas que, si los vemos a una escala doméstica, a una escala de una pequeña comunidad, luego pueden crecer muy, muy rápido utilizando los mismos principios. Claro, este principio de utilizar la gravedad natural y un desarenador o un filtro inicial garantiza de que haya muy pocos problemas con el sistema. Y si el agricultor, o en este caso la familia, están seguras de que hay una cantidad suficiente de agua en ese barril y que esa agua les va a dosificar probablemente una semana o media semana o 15 días, pueden tener esa certeza de que el cultivo va a estar creciendo de una forma constante y no necesariamente confiando a los patrones de lluvia, que es otro tema que la agricultura desde hace 10,000 años ha confiado mucho. Sin embargo, confiar en esa irrigación por el clima o por las lluvias naturales nos ha demostrado en las últimas décadas que algunas veces hay variaciones de año a año y no podemos estar todo el tiempo confiando a los patrones climatológicos. Estos sistemas se pueden elevar y volverlos aún más complejos. Si tuviéramos un tanque sumergible o una cisterna sumergida en el suelo con una bomba sumergible que podría estar, como creo que ya lo habíamos platicado, conectada a un sistema fotovoltaico de bombeo, podría llevar el agua unos metros arriba del suelo y luego usar el mismo principio. Todo esto con la intención de que haya siempre ese suministro hídrico en el tanque y que nunca nos quedemos sin esa constante humedad que esté penetrando para que sea aprovechada por los cultivos. Entonces hay muchas variaciones de un sistema familiar de baja presión de riego por goteo que lo podemos llevar a sistemas más complejos. Otra innovación que surge del riego por goteo es el riego por goteo subterráneo. El que estábamos hablando previamente es un riego por goteo a nivel de superficie. Pero también se ha dado esta innovación y es buscar una conexión más directa en la profundidad donde están las raíces de algún cultivo. Puede ser, por ejemplo, un fruto como estas naranjas o una vid como este pequeño arbusto de producción de uvas, donde si estamos más cerca de esa formación reticular, la planta va a aprovechar muchísimo mejor la humedad y va a ser muchísimo más beneficio de la misma. Y entonces, esta otra avance de la tecnología busca reducir aún más la evaporación, que el agua esté condicionada a cambios de temperatura en la superficie del suelo y lo hace muchísimo más eficiente y eficaz para algunos cultivos, mejorando producciones de una forma bastante, bastante positiva. En algunos casos, dependiendo de los cultivos, podría duplicar cosechas si podemos mantener esa humedad constante cerca de donde están las raíces absorbiendo no solo el agua, sino también los nutrientes. Entonces, el riego por goteo subterráneo es otra de esas innovaciones en riego que nos garantiza tener mejores resultados de aprovechamiento y eficiencia hídrica. Y luego está este otro pequeño invento o innovación que sale hace algunos años, que, que hace otra transformación en poder aprovecharse
de la humedad del ambiente, particularmente en la noche y en la madrugada, cuando hay condensación o hay rocío en el ambiente. Esto lo que es una bandeja de riego que se pone en algunos cultivos y lo que busca es canalizar toda esa agua y llevarla lo más cerca de donde esté ese espacio de las raíces que van a aprovechar la humedad. Claro, el sistema también se puede combinar con riego por goteo, por ejemplo, como lo verán en las próximas imágenes, y es apto para, para muchos tipos de cultivos. La intención es no perder ninguna gota de agua, por muy pequeña que sea, como las gotas del sereno o del rocío, y aprovecharlas sobre todo de una forma para mantener esa humedad constante en la base de una planta. Y entonces pueden aparecer para hortalizas, para producciones de árboles frutales, para muchos tipos de cultivos. Algunas de ellas se ensamblan unas con otras, si es que es un cultivo que está muy próximo como este, podría ser también, por ejemplo, un arbusto de moras o incluso de fresas, pero lo que buscan las bandejas es poder permitir que toda esa humedad que pueda caer se canalice y llegue lo más cercano a donde va a crecer la planta. Y si se dan cuenta, en esta bandeja específicamente acá hay unos orificios, unas aperturas. Estas aperturas lo que nos permiten es también poder integrar el riego por goteo. Y es que la misma manguera que trae el riego, o sea, aprovecha la humedad del rocío, pero el mismo gotero puede estar dispuesto en el espacio y luego va a canalizar el agua y llevarla hacia donde más nos interesa. Entonces, otra innovación en riego. Tiene otro beneficio este sistema y es que también nos ayuda a retener toda esta humedad aquí abajo de donde está la bandeja y entonces se mantiene un microclima de humedad en esa zona. También reduce el crecimiento de malezas o de algunas otras plantas que no queremos que aparezcan en el cultivo y con la combinación de un sistema de riego por goteo hacen que sea muchísimo más eficiente ese suministro del agua hacia la planta que queramos producir. Por supuesto, y es otro tema que vamos a ver más adelante, hay varios beneficios para el productor que quiera emplearlas. Son bandejas que dependiendo de su tamaño y el tipo de polímero que usen, costarán entre $1 y $2. Pero si, por ejemplo, una plantación logramos subir la producción, sin lugar a dudas se puede justificar esa inversión. También, sobre todo, porque ese tipo de bandeja se pueden reusar en numerosos ciclos productivos. No son de un solo uso, sino en algunos casos, algunas empresas les dan hasta 10 años de garantía para poderse reutilizar en varios ciclos productivos de las cosechas. Asociado a estos temas, y no lo mencioné específicamente antes, está otro principio de riego que se conoce como fertirriego o fertirrigación, que está muy de la mano de sistemas de goteo y también de sistemas de aspersión o de alta presión. Y básicamente, como lo dice el concepto o la palabra, es lo que se busca es meter la fertilización a través del mismo sistema de riego y esto optimizando exactamente dónde va a llegar ese fertilizante para ser más efectivo en la producción de la plantación que tengamos. Entonces, conectado a estos sistemas de riego está la posibilidad de aprovechar ese flujo de agua, tanto si es por goteo o si es en aspersión, para trasladar estos productos que pueden ser muchísimo más optimizados de esta forma, a diferencia de estarlos aplicando de una forma manual o en algunos casos en plantaciones muy extensivas hasta de forma aérea.
Otro sistema que se abstrae un poco de este previo que acaban de ver, de un sistema de aspersión, es el sistema de microaspersión y es básicamente reducir la escala de las gotas de agua para que haya una distribución más apropiada de ese recurso en el espacio donde queramos utilizarlo. Este sistema que es tal vez el que nos acordamos más desde pequeños que hemos visto, estas mariposas de riego tienden a ser muy ineficaces en consecuencia, pero en algunos cultivos funcionan. Pero quisiéramos pensar que tendríamos que irnos más por opciones de microaspersión donde tratamos de trasladar esa agua de una forma que penetre más hacia el suelo y que la planta la pueda aprovechar de una mejor forma. Entonces, buscar estos procesos nos dan muchísima más eficiencia en el uso hídrico y sobre todo más optimización de dónde vamos a estar utilizando el agua y de qué forma. Y por último, en esta sección hay otra variante de los sistemas de aspersión, pero es un sistema que también se conoce como un sistema de nebulización, que lo que busca es reducir aún más esas moléculas de agua para volver casi una nube de, de neblina que sea la que sature el ambiente. Tradicionalmente estos sistemas se usan adentro de un clima controlado o un espacio controlado, idealmente un invernadero donde estamos también monitoreando la humedad y la temperatura, pero es donde el agua está saturando de una forma muy suave y muy dócil sobre las plantas. Y hay varios de estos sistemas, diferentes tecnologías en las boquillas para poder hacer que eso sea más efectivo, pero son sistemas también que reducen hasta un 90-95% el consumo del agua y lo que están haciendo es haciéndolo de una forma constante para mantener esa humedad controlada, saturación en el suelo constantemente. No sé por qué está ahí. Entonces, son, hasta este momento, hemos visto el riego por goteo, el riego por microaspersión, por nebulización, las bandejas de riego, y son sistemas que pueden en algunos casos incluso trabajar combinados. Y otro, perdón que no lo mencioné, la fertirrigación o la posibilidad de utilizar algún proceso de fertilización a través del sistema de riego. Hay otro concepto que sale de la fertirrigación, que sería también utilizar algún tipo de insecticida o fungicida a través del mismo sistema de riego. Pero idealmente son muchísimo mejor aprovechados los fertilizantes que algunos de estos otros insecticidas o herbicidas que tienden a tener que ser más focalizados y se usan algunas otras tecnologías para ese proceso. Vamos a justo ahora en esta lámina a tomar un receso de 7 minutos y volveremos aproximadamente a las 5:20 para terminar la sesión del día de hoy. Entonces tomaremos ahora un receso de 7 minutos. Muchísimas gracias a todos por su atención esta tarde.
Gracias a todos nuevamente. Hoy nuestro compañero, nuestro colega Arturo López tuvo que atender otra actividad, entonces estamos aquí tratando de maniobrar sin su apoyo, que siempre ha sido muy amable de acompañarnos en las sesiones, aunque está por ahí, pero está atendiendo otra actividad. Recuerden que si hay alguna pregunta, lo podemos hacer a través del chat eh, o incluso se puede hacer a través del micrófono si ustedes nos hacen la solicitud sin ningún problema. Hoy en esta sesión que estamos viendo sobre innovación hídrica en agricultura, sobre todo innovación hídrica en temas de riego, hay otro concepto muy interesante o quizá metodología muy interesante que es la programación del riego, y eso es otro gran avance en las últimas décadas para ayudarnos a eficientar muchísimo esa posibilidad de trasladar el agua en el momento en que sea necesario, y no solo cuándo vamos a trasladar el agua, sino cuánta agua deberíamos de trasladar o utilizar en nuestros cultivos. La programación de riego ha avanzado muchísimo más en el pasado reciente con nuevas tecnologías y conexión satelital, como lo veremos, pero parte de principios como este programador que está en sus pantallas, que es de una empresa alemana de marca Gardena, y, y es una empresa que le recomendamos meterse a investigar porque tienen muchísimos avances en temas de irrigación, de programación, y sobre todo que son también adaptables a condiciones residenciales. Pero entonces en este tipo de instrumento uno puede programar el tiempo que quisiera que, por ejemplo, el grifo, el chorro del jardín o de una plantación esté suministrando el agua, y luego decirle en qué momento, cuántos minutos, cuántos segundos tiene que habilitar esa posibilidad de riego para que las plantas las aprovechen. De este tipo de programadores van desde manuales o mecánicos como el primero hacia controladores digitales un poco más avanzados y que se pueden adaptar tanto a sistemas por aspersión, microaspersión y de riego por goteo. La tecnología es muy amplia y solo esta empresa, y hay muchas otras empresas, pueden empezar desde unos 25 o 30 dólares e irse hasta los cientos de dólares. Por ejemplo, estos dos sistemas que están aquí al final pueden ser sistemas que cuesten unos 200, 250 dólares, que están muchísimo más calibrados para darnos la posibilidad de conexión de más de una línea, de dos líneas, pero darnos más información y luego poder mantener un récord de cuánta agua utilizamos en alguna específica aplicación y cuánto tiempo ese sistema de riego funcionó, y llevar unas estadísticas semanales, mensuales y anuales que nos den muchísimos mejores resultados en lo que queramos estar irrigando. Y este último sistema, el que está aquí al fondo, lo veremos más adelante, son sistemas que ya se pueden conectar a través de tecnología Wi-Fi y poder estar comandados a través de una aplicación en un dispositivo móvil. Y eso con la intención de no solo programar el riego, sino también automatizar o monitorear los sistemas de riego cuando no estemos en el lugar donde se están empleando. La misma empresa, esta que les recomendamos entrar a buscar su página web, tiene también mecanismos como este tan sencillo, que es básicamente un medidor de flujo de agua o un medidor de caudal que está
con la posibilidad de conectarse a una manguera. Entonces es un contador de agua como el que tuviera la empresa municipal de agua de su municipio, pero en este caso estaría dispuesto a cuánta agua se usó en el mes o en el año para irrigación de ciertos productos y ciertos cultivos, o incluso en el caso de hotelería, cuánto agua se dispuso para regar jardines o para regar algunos otros espacios que tuviéramos que regar en alguna zona de interés. Entonces son dispositivos que nuevamente pueden variar sus valores. Algo como esto costará unos 28, $30, pero que pueden tener una, un resultado importante para el monitoreo y la cuantificación de esos recursos hídricos y sobre todo para generar un balance hídrico y que entendamos cuánta agua estamos disponiendo en algunos de los espacios donde la estamos utilizando. Gardena, como podrán ver cuando entren a su página, produce sistemas más sencillos y más complejos, pero todos un poco con esa posibilidad de programar los horarios, programar las duraciones y las cantidades del recurso hídrico que queremos emplear en esas zonas. Y sobre todo, la idea de poder eliminar el factor humano en algunos casos, de estar pendiente del inicio y el apagado de estos sistemas de riego. Sobre todo, y es una de las reglas que vamos a ver al final de la sesión, de las reglas de ser eficientes en el uso del agua para riego, es poder utilizar los sistemas de irrigación en la noche o muy temprano en la mañana para evitar que el sol y la temperatura evaporen ese suministro hídrico que estamos suministrando, valga la redundancia, a las plantas. Y conectado entonces al concepto, a la metodología de controladores de riego, existe esta otra tecnología que nace sobre todo en la arquitectura inicialmente y luego se ha desplazado a muchísimas industrias de cómo podemos utilizar algunos sensores y algunos otros tipos de mecanismos para automatizar procesos. Y esto quiere decir que eliminamos a las personas y podemos hacerlo de una forma en el lugar o de una forma remota. Gardena, esta misma empresa alemana que les mencionaba, tienen diferentes sistemas. Este, por ejemplo, es uno que está completamente con conectividad móvil y que ustedes tienen que bajar una aplicación a su teléfono y esa aplicación una vez instalada les empieza a dar bastantes indicadores y datos que son importantes para entender varias diferentes condiciones que está llevando la plantación, el jardín o el huerto que ustedes quieren irrigar. Y una de esas está vinculada a este tipo de sensor, que es un sensor que está midiendo temperatura, humedad, pero sobre todo también está midiendo la humedad del suelo. Esto para ayudar cuando tenemos la presencia de humedad del clima y no tener que estar gastando agua en hacer ese riego. El sistema se vuelve inteligente para ayudarnos a generar ese proceso. Pero esto cae un poco en la primera sesión que hablamos del bolígrafo espacial y el lápiz, de llegar a que la tecnología también ocupe un espacio que algunas veces no pareciera tan necesario en algunos de estos procesos. El sistema tiene varios otros sensores, incluso algunas bombas inteligentes que se pueden comandar a través de la misma aplicación o cosas tan parecieran superfluas como esta que es una cortadora de césped, como un robot de los que usan en algunos hogares para aspirar, que puede estar
cortando el césped sin necesidad de otro mecanismo, sino que es completamente autónomo. Luego regresa a su base, se carga y puede salir en horarios a cortar el césped sin que haya la presencia humana. Pero son principios que se pueden aplicar en un contexto doméstico y sobre todo algunas empresas como John Deere, esta empresa norteamericana, los están aplicando a una escala más grande para automatizar el riego, la fertilización y también algunos otros temas que naturalmente una persona, un agricultor que trabaja en el campo tiende a reconocer con su experiencia y los años, pero que se vuelven sistemas que vinculados a estaciones meteorológicas y algunos otros sensores pueden mejorar el criterio y dar datos muchísimo más precisos de necesidades hídricas de la planta, cuánta agua le estamos aportando y si llovió ese día, reducir ese aporte y trabajar otros procesos en la plantación. Algunos de esos sistemas se han podido dar en la última década, sobre todo por la presencia de satélites que están en órbita arriba de la Tierra y que ayudan a hacer esa conectividad a través de triangulación y de imágenes satelitales, pero no exclusivamente a través de imágenes satelitales, sino también se han empezado a emplear la tecnología de drones como una forma más localizada de poder hacer esos mapeos aéreos muchísimo más objetivos, más cercanos a donde tenemos la necesidad del uso hídrico y donde podemos beneficiarnos de, de estar utilizando este tipo de tecnología. No es que se usen los drones para la irrigación como tal. En este caso, ese dron está fumigando o aplicando algún herbicida o insecticida sobre esta plantación, sino más bien se utilizan para generar mapas aéreos que con diferentes tipos de tecnología de las cámaras podemos analizar dónde hay un estrés hídrico, dónde hay más presencia de humedad, más presencia de calor o incluso en algunas tecnologías de plagas o alguna otra enfermedad que pueda estar sufriendo una plantación. Lo que hace es que haya una información mucho más precisa, directa al agricultor y que en algunos casos, como la tecnología ha ido avanzando tanto, ha ido bajando su costo. No son inversiones tan elevadas como quizá lo eran al inicio. Pero es una combinación de utilizar tecnología para automatizar el riego y entender las necesidades hídricas que cada una de esas plantaciones pueda tener. Hay mucha interpretación de estas imágenes, o sea, tal vez para nosotros con menos experiencia no nos revelan mucho, pero para alguien que sabe específicamente con una teoría de color qué quiere decir cada color, puede darnos mucha más información que a nivel del suelo difícilmente la podemos apreciar. Y sobre todo es que elevándonos unos 100, 200, 300 metros del suelo o hasta medio kilómetro, podemos tener una visión muchísimo más amplia de, de cultivos que algunas veces son bastante extensivos, como pasa en países como Guatemala, Chile y Honduras, dependiendo del tipo de cultivo. Entonces estamos mezclando tecnología con poder reducir la cantidad de agua que vamos a disponer, porque ahora no estamos regando solo por tirar metros y metros cúbicos de recurso hídrico, sino que estamos focalizando específicamente dónde es necesario ese, ese recurso hídrico para ser más contundentes con los resultados de la plantación. Hay muchas empresas que están trabajando en este desarrollo de innovaciones tecnológicas en agricultura. Hay una lectura que vamos a subir a la plataforma Educope que las reúne todas. Es algo
que está transformando la producción agrícola del mundo. Algunas de esas empresas están basadas, por ejemplo, en países como Israel, la India, Estados Unidos, pero hay un artículo muy interesante que vamos a incluir en la plataforma para que si quieren investigar más a profundidad estas empresas y el capital de riesgo que han logrado recaudar para que grandes inversionistas apuesten en que esta puede ser una de las posibilidades de la producción agrícola de la humanidad en el futuro, donde se dosifica la cantidad de irrigación y por supuesto también la cantidad de fertilización. Esta es una de esas empresas o sistemas que se llama Maná, que, que les recomendaría entrar a investigar. Va a estar también en la plataforma Educope para que vean la cantidad de información que estas plataformas digitales pueden vincular y darle muy buenos insumos para que se tomen decisiones puntuales en tanto a la irrigación como a la fertilización. Y aprovecharemos aquí para ver un breve video sobre esta plataforma que casualmente también está vinculada a la empresa más grande de sistema por goteo y de irrigación que está en Israel. Por mucho que lo ame, es un negocio de riesgos. Cada temporada, tomar decisiones, tomar acciones, triunfar, fallar, aprender. Pero esto lo cambió todo. Monitorear, analizar, controlar, todo desde la palma de mi mano. NetBit, el primer sistema de riego con cerebro. Esta es una de las innovaciones de esta empresa israelita, NetBit, como vieron ahí, que es de la empresa que inventa el riego por goteo en los años 60. Pero es increíble ver el potencial que tiene esta conectividad y sobre todo en algunos cultivos que, que su precio de mercado es, es bastante alto y que pueden generar mejores rendimientos y dosificar mejor el recurso hídrico. Entonces, eh, a nosotros nos parece muy interesante cómo la sesión de hoy se integra en la innovación hídrica, porque como les decíamos al inicio, la gran cantidad de agua dulce que se consume en el planeta Tierra está casi que destinada para la producción agrícola y aprovecharse de algunas tecnologías como incluso la que estamos usando hoy para tener esta sesión y poderla adaptar a esas aplicaciones de alguna forma va a ser el futuro para garantizar la seguridad alimentaria de naciones en todo el mundo y sobre todo en Latinoamérica.
Lo increíble de estas plataformas es que empiezan a dar mucha información, muchos registros que tradicionalmente muchos agricultores no la llevan en un registro constante. Algunos sí, pero muy pocos. Y entonces toda la integración de estas plataformas lo que van buscando es darnos rastreabilidad, como vieron en este pequeño video, nos puede enfocar específicamente si hay una falta de algún nutriente, si hace falta potasio, nitrógeno, alguna cosa específica que sea necesaria para garantizar que el fruto salga a tiempo y en su momento, al poder llevar toda esta información paralela, no solo nos da esa eficiencia hídrica, sino el potencial de tener una rentabilidad económica mucho más interesante al final de un periodo de cosecha. En el documento que les vamos a adjuntar en la plataforma Educope, van a ver que hay otras tecnologías, hay otras empresas. Les recomendaríamos hacer un poco esa búsqueda para los que les interese. Sé que algunos están más enfocados en otros procesos, quizá más vinculados a la eficiencia hídrica en edificios o en hotelería, pero nos parece que esta sesión de hoy contribuye mucho en el conocimiento general de todos para ser más, más eficientes con el recurso hídrico. Y también un aspecto adicional que queríamos compartirles es que existen algunas universidades que se están especializando en formación de ingenieros agrónomos o ingenieros civiles que están trabajando con eficiencia hídrica para poder no solo conocer estos sistemas, sino poderlos diseñar de una forma más consecuente al tipo de suelo, al tipo de agua, al tipo de tecnología disponible. Este es el caso de la Universidad Internacional del Riego y como estas hay otras, no solo en el continente americano, sino también en Europa y en Asia, que están apostando por llevar ese conocimiento técnico específico para garantizar que la eficiencia hídrica tiene una transformación en la producción agrícola. Y con eso estamos casi llegando al cierre de hoy, pero antes quisiéramos compartirles y leer estas 10 reglas de nuestra investigación que debiesen de ser las más importantes para tener una eficiencia en la irrigación o una eficiencia en el uso del agua para las plantas. Y empezamos con la regla número 1, que es mantener una humedad uniforme. Y eso es algo que, si se recordarán, vimos puntualmente con el riego por goteo. No conviene estar utilizando poca agua, sino más bien mantener una humedad constante todo el tiempo en las plantas. Que está muy vinculada a la regla número 2, que es regar con menos frecuencia, pero con más profundidad de abastecimiento hídrico. O sea, no nos conviene estar todos los días haciendo un proceso de 5 minutos, estar poniendo agua en algún cultivo, si es un jardín doméstico o una plantación, sino más bien dedicar un mayor momento y de más cantidad para mejorar ese abastecimiento hídrico para las plantas. Que ya lo mencionamos anteriormente y que pareciera uno que algunas veces muchas personas, sobre todo en la industria hotelera, no se aplica, y es utilizar esos momentos en los que el sol y la temperatura del ambiente están en contra de la evaporación del agua, o sea que no hacerlo en los horarios donde hay más incidencia solar y una temperatura más elevada, sino buscar momentos de la noche o de la madrugada para hacer esas actividades específicas. Y es aquí donde las reglas empiezan a mezclarse con las tecnologías que vimos.
Si podemos tener un programador de riego para que riegue a las 3 de la mañana, de 3 a 5 de la mañana, y no tener que levantarnos a hacer esa actividad, o alguno de los operadores, eso se vuelve muchísimo más eficiente, porque no solo estamos garantizando el horario, sino la cantidad de agua que pudiéramos suministrar en ese momento. La regla número 4 es mantener las hojas secas. Lo que quiere decir es evitar utilizar mucha dispersión de agua, sistemas en los que básicamente estamos tirando muchísima agua sobre el follaje para evitar algún crecimiento de hongos, de otros patógenos que pueden generarse por la humedad constante sobre el follaje, pero también para reducir, si esto es durante el día, que algunas de estas gotas funcionen como un magnificador del sol o una lupa y que quemen el follaje. Entonces, mantener las hojas secas o el follaje seco de una plantación es otro de estos principios, sobre todo si están expuestos al clima exterior, a menos de que estén posiblemente dentro de un invernadero, eso se puede corregir, pero si están en el exterior es mejor canalizar el agua hacia la base de las plantas y no desperdiciar esa agua sobre el follaje. Esto vinculado también a mantener las hojas secas, en muchas aplicaciones se recomienda mantener las hojas o el follaje en el suelo para que ese mismo follaje mantenga la humedad del suelo y que no se pierda por evaporación, que ese sería vinculado al número 4. El número 5, aportar la cantidad de agua correcta, y eso hay que conocer de las plantas, de las necesidades de las plantas. Hay una diversidad enorme de cultivos y de plantas, tanto si es una gramínea para un pasto o si es una flor o una fruta. Tenemos que entender cuánta agua es el agua que necesita ese producto, y si vamos a cosechar un fruto, también entender cuándo es el punto óptimo o el momento óptimo de esa producción agrícola para aprovechar el recurso hídrico. La regla número 6 es administrar mayores cantidades de agua por partes. Y el agua necesita un tiempo para penetrar el suelo. Y entonces no es tan sencillo como solo llegar con una manguera y tirar un poco de agua, sino dejar que el tiempo ayude para que esa agua penetre. Y eso es una de las innovaciones importantísimas del riego por goteo, porque genera esta gota constante que es la que nos genera esa humedad constante cerca de las raíces del suelo. La regla número 7, regar de forma dirigida, pero distribuida. Algunas de estas reglas también tienen un poco que ver con jardines más que algunas plantaciones productivas, pero en algunos casos está este vínculo que se puedan utilizar los mismos principios tanto para jardines o huertos pequeños como para plantaciones un poco más grandes. Y esta 8 es casi una que no necesita mayor explicación. La regla 9, que esto es otro sistema de riego, por cierto, un sistema de riego que se ha usado mucho y se sigue usando, que no es muy eficiente, que es el riego por inundación, que algunas veces se usa a través de canales en las plantaciones. Es lo que debiésemos de evitar, es mejor mantener esa humedad constante a llegar con una gran cantidad de agua que no se va a absorber y que algunas veces saturan el suelo de tanta humedad que pueden, o de tanta cantidad del recurso hídrico, que pueden reducir el oxígeno que necesitan las raíces y las partes reticulares de las raíces para absorber nutrientes y poder crecer de una mejor forma. Claro, hay algunos cultivos como el arroz o algunos otros cultivos que probablemente funcionen mucho mejor con un sistema de inundación, pero para la mayoría de cultivos no es tan recomendado. Y la última regla de estos principios es utilizar un suelo que tenga
diferentes componentes minerales. Idealmente un suelo arcilloso es uno que nos da esa posibilidad de tener estos nutrientes ya en el suelo y que lentamente se van transformando a través del agua para llegar al sistema reticular de una planta. Por supuesto, esto se puede adicionar con algunos fertilizantes y orgánicos o inorgánicos que puedan hacer ese sustituto. Y entonces, en resumen, la eficiencia o la innovación en sistemas hídricos para irrigación en agricultura es una de esas capacidades que nos dan un proceso de transformación enorme como humanidad y que sin lugar a dudas se seguirá innovando muchísimo en hacer sistemas no solo más eficientes, sino más caracterizados para la necesidad en la que estamos trabajando o disponiendo ese recurso hídrico. De esa forma, estamos casi llegando al final de esta sesión. Quisiera abrir el espacio si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. No estaba viendo el chat, ahorita estoy viendo un mensaje de Eddie Recinos. Nos menciona que en los Países Bajos hace algunos años hizo un estudio de disponibilidad de aguas subterráneas del municipio, específicamente en el área del Valle. Si no estoy mal, en el Plan Trifinio cuenta con dicho estudio. Sí, Eddie, por favor, si nos puedes dar más contexto en ese mensaje del chat. Eddie. Sí, Eddie, por favor. No me deja. ¿Qué pasa? Ahí puedes o no, Eddie, perdona. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Perdón. Si no estoy mal, el Plan Trifinio en colaboración con los Países Bajos, no sé si fue una cooperación con los Países Bajos, hicieron hace unos años un estudio de la disponibilidad de agua en el municipio, más que todo en el valle del municipio de Esquipulas. Y en la municipalidad solo contamos con un mapa donde muestra los posibles depósitos de agua subterráneos con los que cuenta el valle. Es muy interesante ver la cantidad de agua que hay en el centro del valle, porque es grande la cantidad de agua que muestra el mapa. Y el estudio completo sí lo tiene el Plan Trifinio, que es un proyecto de la vicepresidencia que tenemos aquí en el municipio de Esquipulas. Sería interesante tal vez tenerlo porque a futuro pues es una buena información para el municipio. Excelente. Y sí, posiblemente Telma Cruz de Plan Trifinio nos lo pudiera compartir para, si es que está en versión digital y para podérselo compartir a todos y que todos tengan conocimiento de ese plan. Buenas tardes para todos. Sí, en este momento no tengo referencia específica del documento, pero voy a tratar de ubicarlo en los archivos digitales con los que cuenta la comisión y tal vez si pudiéramos tener un poquito más de referencia de qué proyecto es para poder ubicarlo un poquito más fácil. Si el ingeniero Eddie pues, nos puede apoyar con eso, si no, pues voy a consultar acá si podemos tener acceso al documento que menciona. Muchas Claro, gracias. voy a conseguirles la imagen del mapa y al pie del mapa pues se puede ver la referencia de la información. Yo se las comparto con todo gusto, Tel. Perfecto, entonces vamos a hacer lo que se pueda acá para conseguir el documento y poder compartírselos. De acuerdo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Telma, y también Eddie, por ingeniero Recinos, por el aporte. Y eso es un poco la idea de las sesiones. Como se darán cuenta, hoy estamos llegando ya a esta quinta sesión donde hemos visto innovación en hoteles, en ecoturismo, también en recuperación de agua de lluvia, el aporte de la semana pasada con el ingeniero Alex Batten, hoy con el aporte de Héctor Espinosa de Funcagua. Y lo que nos vamos dando cuenta es que hay muchas, y también, perdón, con el tema de innovación hídrica en irrigación, nos vamos dando cuenta que hay muchas vertientes, hay mucha información y aquí estamos tocando ciertas pinceladas en estas sesiones de 2 horas para hacerlo más eficaces. Estamos tratando de subir más información que les pueda servir a la plataforma Educope y sabemos que hay mucha más información que ustedes tienen en su disposición. Y si así como ahorita el ingeniero recién nos hizo esta observación, alguno de ustedes tiene algo que crea que puede beneficiar el conocimiento de todos los participantes, por favor, los exhortamos a que lo compartan con nosotros para que todos lo puedan ver. No sé si hay alguna otra pregunta o otra inquietud. Eh, estamos, les quería contar también que estamos a través de Giovanni Méndez, que es nuestro participante que está conectado desde Santiago de Chile. Estamos tratando de facilitar que nos acompañe un innovador social de Chile que tiene una empresa que produce agua desde la humedad del ambiente y, y esa sesión estamos tratando de que él se conecte con nosotros. Me parece que es el 10 de diciembre, no la próxima sesión, sino la siguiente sesión, para que vean otro tipo de tecnología de aprovechamiento de la humedad del ambiente para la producción de agua potable, en este caso. Muy interesante lo que hace esta empresa desde Chile. La otra semana vamos a entrar puntualmente en ver alguna innovación hídrica en arquitectura, que ya vimos algunos de esos componentes y suministros en, en las sesiones de hotelería, pero nos vamos a enfocar en 2 o 3 temas muy específicos. Una es la incorporación de tuberías de plástico reticulado o tuberías PEX como una innovación que ha surgido en los edificios en la última década y vamos a dedicar un buen tiempo a ver esa tecnología y algunas otras cosas que no tocamos a profundidad en las sesiones de hotelería, las desarrollaremos en la próxima sesión. Entonces, no sé si hay alguien más con algún aporte, algún comentario. Si no, damos por finalizada la sesión de esta tarde. Eh, desde la última sesión estamos grabando ahora todas las sesiones. Sabemos que algunas personas por las tormentas tropicales tuvieron dificultad de conectividad o algunos de ustedes incluso la siguen teniendo. Entonces, estamos grabando todas las sesiones para que sea también parte de que las puedan ver los que no se pueden conectar en en todo el tiempo de la sesión y que eso va a ser un requisito para poderles extender el certificado, el diploma al final. Sabemos que por diferentes situaciones, reuniones o el horario, algunos de ustedes algunas veces tienen dificultad, pero queremos facilitar la grabación para que sea más inclusivo el compartir este conocimiento con todos los participantes. Entonces, les deseamos una muy feliz tarde. Agradecemos todos los aportes de Héctor Espinosa, de Eddie Recinos, también de Telma Cruz, y estaremos en este mismo horario el próximo jueves trabajando la sesión de innovación hídrica en arquitectura. Que tengan muy buena tarde y buenas noches. Saludos a todos.